es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Voy a pedirle a la directiva de damas, mientras oramos, que se acerquen aquí, la directiva de Dorcas. Vamos a orar por ellas. La directiva, no sé si están aquí la directiva de damas. Bueno, entonces vamos a orar por la predicación. Soberano Señor Jesús, te damos, Señor, la gloria y la honra y la alabanza. E enséñanos esta mañana a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea honrado y sea glorificado. En el nombre del Señor oramos por la enseñanza, por tu palabra, y te rogamos que nos ayudes en los cultos en la calle, para la gloria tuya, Señor. Siéntense, hermanos. ¿No están las damas? Así, por aquí vienen a la carrera. Venga, párense aquí, hermanas, por favor. Están acusadas de... Es que queremos entregarle a las damas una placa que el distrito nos entregó. El distrito 9, en la pasada asamblea de esta semana. Normalmente, o algunas veces, entregan placas a las directivas que mejor lo hacen por semestres, y por lo menos a quienes mejor ofrenda recogen. En este caso vamos a entregarle una placa a la directiva de damas en representación de las damas de la iglesia del 20 y a los hermanos que contribuyen también, porque en este primer semestre se ganaron el primer puesto en ofrenda misionera. Amén. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Distrito 9, en reconocimiento a la congregación del 20 de julio por su generosidad con la obra del Señor, aportando la mejor ofrenda misionera de Dorcas en el primer semestre de 2015. Y poderoso es Dios para hacer cuanto abunda en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8, Distrito 9, vigencia 2015-2016. Una felicitación muy grande a las hermanas y a todas las damas en general, y a todos nosotros, porque aquí aportamos todos la mejor ofrenda misionera del distrito. ¿Cómo es? ¿Diga algo, una palabra? Gloria al nombre de Jesús. Iglesia del Señor, esta placa es para ustedes. Son ustedes, mis hermanos, y gracias a ustedes es esta hermosa labor. Que el Señor les bendiga y sigan con ese ánimo voluntario, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Muy bien. Y gracias a ustedes, hermanos, por su generosidad, que eso tiene recompensa. Es más, lo digo muchas veces, es más bienaventurado dar que recibir, y eso es verdad. Nosotros no tenemos más porque no damos más, porque con la medida que medís os volverán a medir, y cuando dice la Biblia, dice que medida buena,
apretada y remecida, darán en vuestro regazo. No hay nadie que haya dejado bienes, posesiones en la tierra por seguir al Señor, que no haya de recibir 100 veces más y como fin la vida eterna. El que siembra dinero recoge dinero. El que siembra pobreza recoge pobreza. Entonces vamos a hablar sobre lo que me asignaron a mí esta mañana de el evangelismo. El evangelismo, hermanos, es el que mantiene viva la iglesia. Viva la iglesia. Evangelizar no es cosa de 24 de 50 líderes. Toda la iglesia podemos hacerlo. Si nosotros fuéramos un poquito, siquiera un poquito más diligentes y que nos propusiéramos ganar un alma por año, uno por uno. ¿Cuánto es uno por uno? Buenos para las matemáticas ustedes. Se enredan contando 2 gallinas amarradas, hermano. Si usted y yo nos ganamos un alma por año, ¿cuántas almas serían en un año? El doble. Y si esas, por ejemplo, pongámosle 800 personas, si 800 personas nos propusiéramos a traer una en el año, ¿cuántas serían? En un año serían 1600. Si se hiciera el mismo ejercicio año a año, ¿cómo sería la iglesia? Una maravilla. ¿Que podemos? Sí. Sí, es que Dios nos hizo a nosotros gente fructífera. Dios nos ha bendecido en todo el sentido de la palabra. Hoy, más que ayer, tenemos más facilidad de hablarle a la gente del evangelio, más que ayer. Entonces aquí vamos a mirar muchas razones, les voy a mencionar solamente algunas, por las cuales la iglesia, no hablo de los líderes del evangelismo, hablo de la iglesia, porque hay gente en la iglesia que no tiene cargo, pero sí tiene carga. Y hay muchos líderes en la iglesia con cargo, pero sin carga. Y los conocemos y sabemos que hay líderes, no solo de evangelismo, sino de otros comités, que todo lo delegan. ¿Le tocó el discipulado? Vean, no puedo ir, dígale a la hermana, ponga cualquiera ahí, como si el evangelismo lo pudiera hacer cualquiera. No puedo ir porque estoy muy ocupado. A los 8 días, hermano, no puedo ir porque como que viene un aguacero por Santa Elena y me da un resfriado para mañana. A los 15 días, severo, no puedo ir porque se me acabaron los zapatos y apenas le van a colocar la suela. Cualquier bobada se inventan, pero que se la inventan. ¿De qué sirve nosotros, hermanos, vivir siempre sacando disculpas para no servirle a Dios? Usted puede engañar al comité del que pertenezca, pero a Dios no lo puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo engaño que usted haga va contra usted mismo. No va contra el pastor, ni contra Dios, ni contra la iglesia. Porque a mí me pueden engañar y yo no pierdo nada con eso. El que pierde es usted. El que pierde es el que peca, hermano. Repito el texto que leemos tanto: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces lo que voy a decir aquí no es para los líderes
de evangelismo solamente es para toda la iglesia. Gloria al Señor. Razón para evangelizar. Primera razón, es un mandato. Nada menos que eso. ¿Y es un mandato de quién? Nada menos que del Señor. Jesús no vino a otra cosa. Él no vino aquí a recuperar plata, ni oro, ni reino, ni posesiones, porque Él ya había dicho, mía es la plata y el oro. Él ya había dicho, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él ya le había dicho a Pilato, mi reino no es de aquí. Es decir, yo no vine a buscar reino, porque mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado, pero mi reino no es de aquí. Yo no vine a buscar plata porque la plata es mía, lo dijo el Señor. No vine a buscar reino porque el reino me pertenece. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. ¿Quién es el que necesita de un médico? El que está enfermo. ¿Quién necesita de un abogado? El que está en la cárcel. ¿Quién necesita de un salvavidas? El que se está ahogando. ¿Quién necesita un salvador? El que está perdido. Usted no se iba a perder, usted y yo estábamos perdidos. El Señor dijo claro, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo. Amén. No. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo dice, y Él os dio vida juntamente cuando estabais muertos, no que te ibas a morir, estabais muertos en delitos y en pecados. Y Pablo dice que Él nos trasladó de las tinieblas, amén, de las tinieblas a la luz. Es decir, estábamos perdidos, es decir, estábamos muertos, es decir, estábamos en tinieblas. Y Jesús no vino a ver qué hay por ahí con la luz apagada, no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo nos habíamos perdido. Estábamos perdidos. Jesús no vino a más nada aquí. Solo vino a buscar a los perdidos. No más. La presencia de Dios en carne en la tierra fue usted y fui yo. Fuimos usted y yo. Lo más grande que el cielo pueda habernos ofrecido. Y repetidas veces lo dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en el nombre del Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted es el objeto más grande que ama a Dios en la tierra. Él no viene, como hemos dicho aquí tantas veces, Él no viene por lo que se quedó aquí, Él no viene por el pesebre, no viene por el vientre de María, Él no viene por la burra donde montó, Él no viene por
por la casa donde hizo la Pascua, no viene por la cruz, no viene por la tumba, no viene por los lienzos. Él viene por la iglesia, lo que compró con su sangre. Todo era de Él. Pero los hombres estábamos secuestrados en manos de Satanás. Esa es la realidad. Pero Cristo vino a liberarnos de las garras del diablo. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y exhibió públicamente a los principados y potentados, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban lejos, a los que estaban cerca y también a los que estaban lejos, porque por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, conciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Al nombre de Jesús la gloria. Qué bueno el Señor, hombre. La razón de ser de su presencia en la tierra fue la salvación de los pecadores. Y Él dice mire el texto que leímos: maestro, come. No, yo tengo una comida que comer. Y les explica: mi comida es se haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Por eso en la cruz Él dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque su obra de redención había sido terminada. Consumado es. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y luego le agrega diciendo: mire, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Levanten los ojos. Ese es el problema. Levanten los ojos, y para levantar los ojos hay que levantar la cabeza. O usted puede levantar los ojos con la cabeza agachada. Para levantar los ojos hay que levantar la cabeza. Y dicen: miren que los campos ya están blancos para la siega. No ha habido en ninguna otra época de la historia de la humanidad, de la iglesia, no ha habido tanta facilidad para predicar el evangelio como la hay hoy. En ninguna época de la historia de la iglesia ha habido tanta facilidad para predicar el evangelio como hoy. No tenemos dificultades de persecución. Se puede predicar el evangelio en la radio, en la televisión, en internet, por todos los medios se puede predicar el evangelio. Y es el mejor momento de la historia de la iglesia. Por eso, hermanos, hay que predicar el evangelio, créanlo o no, acéptenlo o no, recíbanlo o no, pero hay que predicarlo, oigan o no lo oigan. Gloria a Dios. Entonces, Él dijo: id. Aquí hay varios aspectos. Primero, id. Id es una orden. Id. Segundo, haced discípulos. Es otra orden. Tercero, bautizándolos. Es otra orden. Y cuarto, enseñándoles. Noten las 4 cosas. Primero, id. ¿A quién le dijo? A la iglesia. Haced discípulos. ¿A quién le dijo? A la iglesia. Bautizándolos. También se lo dijo a la iglesia. Enseñándoles. Se lo dijo a la iglesia. La predicación del evangelio no consiste en falsas promesas, como lo hacen una multitud de otros predicadores que solo predican prosperidad. A Cristo lo han dejado a un lado, lo han arrumado, y hoy la gente está más interesada en cómo llenar el bolsillo que cómo llenar el corazón de la presencia de Dios. Y la mayoría de ellos, ese es el tema. Venga, ponga aquí una semillita de $5
y espere mañana que le van a llegar 50. Ese no es el tema del Evangelio. Jesucristo dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Pero que vienen, vienen. Pero hay que buscar primero lo uno y después lo otro. La prioridad de la iglesia es Cristo. La prioridad de los cristianos es el Evangelio primero. Elías le dijo a la viuda: dadme a mí primero. Y el Señor dijo siempre en la ley y en el Nuevo Testamento, porque no ha cambiado, dice: amarás al Señor. El primer mandamiento es: amarás al Señor. ¿Con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Es decir, con todo. Con todo. ¿Lo ama con todo, hermano? ¿Es capaz usted de cerrar el negocio para venir a adorarlo al culto? Algunos. Entonces, Dios es primero. No olvide eso. Él es la fuente de toda bendición. Jesús le dijo al pueblo antiguo: acontecerá. Lo primero que les advirtió es: acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios y pusiereis por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego les advierte: pero si te olvidares de la ley del Señor tu Dios que te prescribe hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios es primero y tiene que ser primero. Para más de 5,000 millones de personas del planeta Tierra, Dios es secundario. La mayoría de ellos no creen en Él siquiera. Pero ahí está el Señor, y el Señor dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré tus pecados delante de ti. Entiende pues y reflexiona cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Vive como quiera, dale rienda suelta a la carne como quiera, pero sabes que sobre todo esto te va a juzgar Dios. Tarde o temprano, usted y yo la pagamos. Tarde o temprano. Al menos que usted se convierta a Dios y la sangre de Jesucristo le borre sus pecados. Pero usted y yo no podemos vivir ocultando las cosas. ¿De qué importa que la humanidad lo sepa o no lo sepa? Al fin y al cabo no es la iglesia ni la gente la que me va a salvar a mí. Ni la iglesia ni la gente me va a bendecir a mí. Es Dios, y usted tiene que temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque el que quiera ver días buenos y larga vida, dice la Biblia, refrena tu lengua del mal, aparta tu pie del mal, haz bien, conviértete al Señor. ¿Quieres ver días buenos? Apártate del mal. Entonces, la predicación del Evangelio no se trata de llenar el espacio con un montón de palabras, porque hay unos predicadores que se peinan y se afeitan con la lengua, tienen una lengua brava para argumentar, pero los he escuchado horas y horas y de Cristo no hablan nada. El mensaje del Evangelio no consiste en que usted vaya a decirle a la gente: amigo, si usted se convierte al Evangelio, tranquilo que mañana tendrá casa propia. Y le van a preguntar: ¿y la suya? Mire, amigo, si usted se convierte al Evangelio y cree, seguro que no demora 8 días para tener trabajo. ¿Y usted que trabaja? No, esperando en Dios. ¿Cuánto hace que está esperando? Ya llevo como 2 años.
Bueno, algunos que son de malas, otros que son vagos, no les gusta trabajar. Bueno, démoslo ahí. Señor, sí, conviértase al Evangelio para que se le acaben los problemas. Eso es mentira. Jesucristo no vino a decirle a la gente conviértase y no a tener más problemas. La suegra se va a convertir, esa suegra va a ser un ángel. ¿Cuántas veces es peor, hermano? ¿Ah? Tranquilo, esa fiera que usted tiene en la casa se va a convertir. ¿Y cuántas veces es al contrario? Hermano, Dios no se comprometió a arreglar los problemas a nadie. Dios se comprometió a perdonarle sus pecados y a salvarlo. Sí, hermano. Él es soberano, Él es el que manda. Yo me convertí a ese evangelio a decir me sanaba, pero nada, no vuelvo. No, Él no es un mandadero suyo ni mío. Él es soberano, Él manda el universo. Los cielos y la tierra están bajo su dominio, bajo su control. Y no es lo que usted pida. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, hágase también en la tierra. Lo que pasa es que nosotros estamos saturados de los mensajes de la calle que le dicen a los clientes, bueno, reclame sus derechos, reclame su autoridad, pídele a Dios, ordénele a Dios. Eso es grosería. Yo no tengo por qué ordenarle a Dios que me sane. No, ¿cuántas veces Job le reclamó a Dios? Mire, Job le reclamó a Dios. En el libro de Job hay 110 reclamos de Job. Y a veces bravo. Y humanamente tenía razón. Pero como no, entre más días la llaga era más grande. A lo último hasta su mujer se volvió enemigo, sus amigos se volvieron enemigos y quedó solo. Y a lo último, ¿sabe qué tuvo que decir Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Sí, hermano. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel hubieran podido haber dicho estas palabras. Bueno, si nosotros estamos defendiendo la fe en el Señor, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué nos van a meter al horno de fuego? ¿Por qué me van a meter a mí al foso de los leones? Diría Daniel. ¿Por qué? Si estamos defendiendo la fe en el Dios vivo y verdadero. Los dioses de Babilonia son ídolos, pero el Dios de los hebreos es el Dios vivo y real. ¿Por qué nos viene esto? ¿Sabe cuál fue la respuesta de estos muchachos? Dice, mire, el Dios en quien nosotros confiamos puede librarnos de tu mano. Y si no nos libra, no condicionaron a Dios. No lo condicionaron. No, Señor, si usted me sana, hago esto. No lo condicione. Dígale a Dios, si usted quiere, me puede sanar. Pero usted no puede ser de grosero, Señor, es que usted me tiene que sanar. No, el que manda es Él. Hermano, si a las buenas no consigue nada, a las malas menos. ¿Cómo es que usted se arrodilla con una escopeta en la mano? Señor, ¿me responde o te pego un tiro? ¿Ah? No, así no es. Entonces los muchachos dijeron, Él nos puede, miren la expresión, Él nos puede librar. ¿Sí? Y uno puede decir, el Señor si quiere me puede sanar. Pero también dijeron, y si no nos libra, tampoco te serviremos. El capítulo 12 de 2 de Corintios habla de la historia de Pablo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas inefables que no le es permitido al hombre expresar. Dice, de ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue enviado un aguijón en mi carne,
para que no me exaltase desmedidamente. Y dice Pablo, razón por la cual he orado 3 veces a Dios que me quite el aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y murió enfermo. Y murió enfermo. Un hombre que donde ponía las manos se sanaba la gente, que resucitó muertos y murió enfermo. Y le recomienda a Timoteo, Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Y son muy dados a criticar a la gente y a juzgar a la gente. Cuando alguien se enferma y dice, ¿qué haría? ¿Qué estará pagando ese impío? Somos dados a eso. Hermano, Dios vino a salvarnos, a liberarnos del diablo y a prepararnos para el cielo. Pero Él no vino para decir, mire usted va a vivir eternamente en la tierra. Tranquilo, mijo, que si usted se vuelve evangélico, usted no va a morir. No, no es así. Al contrario, está establecido a los hombres que se mueran una vez y después de esto el juicio. Si usted es salvo, no piense que no se va a morir, se va a morir. Nadie dijo amén. Qué esperanza tan linda. Nadie dijo amén. Al menos que Jesús venga por la iglesia y se lo lleve así enterito. ¿Quiere irse enterito? Tampoco se va a ir enterito, mijo, porque Dios tiene que cambiar ese cuero que tiene para ponerle otro nuevo. Eso desearíamos todos, ser arrebatados y ser transformados en el arrebatamiento. Pero usted y yo, no, es decir, Dios no nos garantizó ni a usted ni a mí, de manera individual, que eso vaya a ocurrir así. El apóstol Pablo tenía esa esperanza. Y cuando él escribió del arrebatamiento de la iglesia dijo, mas nosotros los que habremos quedado, él tenía la esperanza de ser arrebatado sin morir. Y en Corintios 15 también lo escribió. Pero Dios no le ha prometido a usted, hermano, tranquilo, que si usted va a adorar, si se vuelve evangélico y no importa que tenga 200 años o 300, tranquilo, que yo me lo lleve enterito. No. Usted y yo nos tenemos que morir un día. Al menos que Jesús venga y nos arrebate y transforme nuestros cuerpos. Pero la promesa indiscutible es de la salvación. Dios a usted no le prometió ninguna otra cosa sino salvarlo, que eso es más que suficiente. Usted puede morir sano en un accidente de alguna forma, pero su alma irse al infierno. O usted puede morirse de una enfermedad, pero su alma irse al cielo. Porque aquí lo que vale no es la sanidad del cuerpo, que todos quisiéramos tenerla, pero lo que vale aquí es la salvación, el perdón de los pecados y que podamos participar en las bodas del Cordero, que es la esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la predicación del Evangelio consiste en 3 cosas, hermanos. 1, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y usted lee los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Todos los apóstoles, ellos no predicaron otra cosa sino la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, del 1 al 4, está ese fundamento. Las llaves del reino, las llaves, una llave es lo que abre una puerta o cierra una puerta. Las llaves del reino no es como hemos oído muchas veces, que las llaves que Cristo le dio a Pedro es el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo es las consecuencias. Y no es lo mismo
el reino de Dios que sus consecuencias. El arrepentimiento, el bautismo y el recibir el Espíritu Santo es la consecuencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto, sepultado y resucitado, no habría arrepentimiento, ni bautismo, ni Espíritu Santo. Entonces lo que abre el reino son las llaves. Las llaves son las que abren las puertas. Y a ti te daré las llaves del reino. Y las llaves del reino que Pedro tenía era esa: la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso en el día de Pentecostés ocurrió arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Pero antes que eso ocurriera, Pedro les predicó el mensaje de la cruz. Pedro comenzó diciéndole a la gente: mire, no crean que estamos borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel en el capítulo. Citó a Joel someramente, solamente se lo recordó. Pero en el mensaje de Pedro, en el día de Pentecostés, él se concentró en el mensaje de la cruz, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso fue, no lo que él citó de Joel 2, lo que hizo que la gente preguntara: varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue cuando Pedro les predicó que Cristo había muerto en la cruz y que había resucitado, y que el Cristo resucitado era el que había derramado el Espíritu Santo que ellos oían y veían. Y eso fue lo que provocó que ellos preguntaran: ¿y nosotros qué haremos? Ahí vienen las consecuencias. Arrepiéntanse, bautícense, reciban del Espíritu Santo. En el segundo sermón de Pedro, en el templo La Hermosa, el capítulo 3 y 4 de los Hechos, Pedro vuelve a utilizar el mismo sistema: la muerte, sepultura y resurrección. Eso, claro, fue a consecuencia de la sanidad del cojo, que el cojo estaba en el templo y aparecieron los sacerdotes a decirle: bueno, ¿y ustedes quién son? ¿En qué poder, con qué virtud, con qué autoridad han hecho estas cosas? Ahí fue donde Pedro se puso en pie y presentó el segundo discurso, muy parecido al del otro, y les dice: miren, ustedes están extrañados y preguntan ¿con qué poder y en qué nombre hemos hecho esto? Y ahí arranca diciéndoles: miren, el Cristo que ustedes crucificaron, de una vez los desafió. Ustedes, los sacerdotes, lo crucificaron. Cuando Pilato resolvió ponerle en libertad, ustedes, los sacerdotes, decidieron que se cometiese un homicida y crucificaron al justo y al santo, ustedes. Pero ese que ustedes crucificaron colgándole en un madero ha resucitado y está vivo. Gloria a Dios. Y está vivo. Y por la fe en ese resucitado es que este hombre está en vuestra presencia sano. Mire que siempre es la obra de la cruz la que hace el efecto. No se ponga a ofrecerle a la gente que va a recibir caminados de plata, porque no va a ser así. La gente puede ir buscando eso, como lo hicieron en el capítulo 6 de San Juan. Corrieron a buscar a Jesús porque les llenó la barriga. Y cuando Jesús les enseñó cómo era que ellos iban a ser salvos, la gente se fue. ¿Se acuerdan? Y al último dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque hay gente que va a las iglesias solamente a ver qué me dan. A ver qué me dan. Si hay mercado. ¿Y dónde es que reparten el mercado? A ver, ¿dónde es? Otros vienen a la iglesia porque les gusta una muchacha. O al revés. Y algunos hacen bautizar y son conchudos, son descarados. Hay jóvenes que se bautizan
y cuando se bautizan ya tienen novia en la iglesia. Y hay muchachas que le dicen al muchacho, si usted se bautiza le acepta el noviazgo. Claro, al otro día está bañándose. ¿Cómo es tan fácil? Es tan fácil. Y después, hermano, no, yo perseguía a una muchacha, pero me dejó y no volví. Ocurre eso. Algunas jóvenes dicen, si no se bautiza, no. O hay jóvenes que de la calle también que vienen buscando algún joven y también se bautiza por eso. Gente que no persevera en la iglesia, como entraron se van. Hermanos y amigos, la iglesia no es el escondedero de nadie. La iglesia no puede convertirse en el refugio donde usted consiga novia o novio o el desvare para usted conseguir trabajo o mercado. No, no. La iglesia es donde se predica el evangelio de Jesucristo. Nosotros no tenemos plata ni oro. Sí, Pedro se lo dijo al cojo porque era un mendigo. Estiró la manito de limosna y le dice, míranos, feliz el limosnero, feliz. Míranos, mire joven, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó, porque dice la Biblia que Pedro vio que ese hombre tenía fe. Sí, se levantó. ¿Y qué era mejor, la sanidad o una libra de panela? Pues la sanidad. ¿Qué es mejor, amigo? ¿Qué es mejor? ¿Un mercado que le dura 8 días o la salvación que es eterna? Nosotros no tenemos más nada que ofrecerle. Le ofrecemos lo que tenemos. Tenemos a Jesucristo, que es el tesoro más grande que existe en el planeta Tierra. No tenemos más. Que sí le garantizo es que Él puede salvarlo. Y le garantizo, quiere salvarlo. Quiere salvarlo y puede salvarlo. Y si quiere más, también lo puede sanar. Lo puede liberar de la droga, del bazuco, del sexo, del licor, de la borrachera, de la embriaguez. Lo puede librar, sí, porque Él vino a eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús alimentó a algunos temporalmente, les dio un almuerzo o un desayuno, pero Él, cuando ellos quisieron andar tras Él por el mercado, le dice, no, señores, así no es. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y ellos se entendieron mal, porque estaban mentalizados de que era mercado lo que necesitaban. Y dijeron, sí, es que eso es lo que necesitamos. Mercadito todos los sábados. Y el Señor. Bueno, entonces, la predicación del Evangelio, hermanos, no le predique las consecuencias de la salvación. Predíquele la salvación a la gente. El mensaje suyo y mío tiene que ser cristocéntrico y bibliocéntrico. No llene la gente de cantinfladas. Hay gente que recorre y habla y habla. ¿Han visto las películas de Cantinflas? Pues los viejitos veíamos eso. Sí, ese tipo habla hasta para las orejas y no le entendía a nadie. Hable de tal manera que la gente le entienda. Hable de lo que usted es, de su vida. Usted no tiene que ser un teólogo ni un filósofo para hablar del Evangelio. Simplemente hable de lo que Cristo hizo en usted. Vea, el endemoniado gadareno, cuando fue liberado, quiso andar con Jesús. Y Jesús le dice, no, ya eres libre, estás en tu juicio cabal, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
¿Cierto que sí? Ve a los tuyos. El testimonio de Pablo, donde iba, no era la filosofía que él sabía, porque Pablo fue un miembro del Sanedrín, un hombre bien letrado. Hablaba varios idiomas. Y cuando Pablo quiso exponer su filosofía en Hechos 17 frente a los estoicos y epicúreos en la Universidad de Atenas, en el Areópago, él se lució allí pues mostrándose que él también era un filósofo preparado y argumentó un montón de cosas filosóficas. ¿Y sabe qué pasó? Dice, al último se fueron diciendo, ya te oiremos de esto, y se burlaron de Pablo. ¿Por qué? Cuando usted quiere esgrimir su filosofía o lo que usted es o el negocio que tienen, usted sale avergonzado, porque la gente no necesita eso. La gente necesita es que usted le enseñe a conocer al Señor. Entonces Pablo, cuando le escribe a los corintios, en el capítulo 1 y 2 de los Corintios, se recuerda lo que le pasó en Atenas. Y entonces les escribe a los corintios diciendo, porque no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y les escribe diciendo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. No estoy hablando de la cruz de palo, esto es el evangelio. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No es que haga una cruz de palo de guadua, no, es el evangelio. Tome su cruz y sígueme. Hay gente que oye una cruz y la parte en astillas y la vende. Muchas iglesias, aún protestantes, lo hacen. La cruz no es una cruz de palo, es el evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cruz significa sacrificio, cruz significa negarse. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. No le enseña a la gente el evangelio sin cruz. Enséñale a la gente que para ser salvo tiene que arrepentirse. Debe arrepentirse, debe convertirse, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo. Debe ser una nueva criatura si quiere ser salvo. Usted no tiene que obligar a nadie, simplemente enséñele. Pablo, donde llegaba, como dije antes, el testimonio de Pablo no era la filosofía, porque ya tuvo la experiencia en Atenas. Donde él llegaba, él contaba lo que le ha pasado. Estando yo rumbo a Damasco, hay 3 veces que lo mencionó. Iba con rumbo a Damasco con cartas de los sacerdotes, y luego me apareció una luz tan fuerte como el sol que me derribó al piso, y una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted ha leído el testimonio. Siempre lo que Pablo predicaba, donde iba en el terreno misionero, era su testimonio, lo que Dios hizo. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Sus vecinos lo conocen. Ahora, si usted es un evangélico chiviado, mejor que cierre esa boca, hermano. Como le dijo Maduro a Santos, metete esa lengua al bolsillo. Así le dijo ese peludo, ¿cierto? ¿Se escuchó? Recuerden, no hay maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga. Entonces, si su testimonio no es acorde al evangelio, mejor estése callado, hermano. Porque le pasa como a los que quisieron echar demonios en el nombre del que predicaba Pablo, ¿se acuerdan? Es que había un Bar Jesús y quisieron echar fuera un demonio y reprendieron al demonio diciéndole, te mando en el nombre de aquel que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Los demonios, no, nosotros conocemos a Pablo y a Jesús también. ¿Y usted quién es? Ellas se fueron, tuvieron que correr en bola. Les quitaron la ropa, los mandaron heridos y yo no sé dónde pegaron, pero desnudos tuvieron que salir corriendo porque quisieron abusar de la autoridad. Es que cuando uno tiene el nombre de Jesucristo, usted no puede mal usarlo.
Hermano, si usted está dando mal testimonio, no se ponga a orar por los enfermos ni los endemoniados. Estése calladito más bien o arrepiéntase. Porque hay enfermedades que son consecuencia de un demonio. Y si usted se pone, aquí, yo he visto aquí hermanitas y hermanitos imprudentes. Eso viene, chantan la mano al que sea. Y cogen a los pobres hermanitos ahí y los sacuden como sacuden una choza. Y hermano, si ese pobre hermano está enfermo, sale más enfermo que sale con el cuello flojito. Y si de pronto es una hermanita que tiene una moñita o una balaquita, ay, esa hermana no está pensando en la sanidad, está pensando, ay, me despelucaron, ay, me quitaron la moña. ¡Qué inspiración, Dios mío! Aprenda a orar. No todo el que es cristiano tiene autoridad para orar imponiendo las manos. No sea atrevido. Hermano, cuídese. Que no sea que usted, esa enfermedad o ese demonio que tiene a la persona, recaiga sobre usted y comience a echar babas aquí en el piso, hermano. Ojo con eso. Gloria a Dios. La imposición de manos es un asunto bíblico y es bien, pero hay que saber quién lo hace. Bueno, sigamos. Entonces el tema de la predicación del Evangelio, las cosas que vienen, es decir, la economía, la prosperidad, la solución de los problemas, la sanidad, viene por añadidura. No es que no viene, sí, pero primero es lo primero, salvación. Eso es lo que mire usted que mucha gente a quien Jesús sanó, no les dijo, tu fe te ha sanado. Siempre les digo, tu fe te ha salvado. Porque para Jesús primero es la salvación. Gloria a Dios, hermano, despierten. Eso, despierte, porque ahorita vamos para el parque, hermano. Si no lo despierta aquí una pedrada en la cabeza, bueno. El Evangelio de Jesucristo consiste en su muerte, sepultura y resurrección. El evangelismo personal produce vidas. El evangelismo produce vidas transformadas. Hechos 2:40 le dice Pedro a la gente en el día de Pentecostés: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, así que los que oyeron aquel día su palabra, dice que se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Produce vidas cambiadas. El evangelismo produce reconciliación. El evangelismo está puesto para hacer perfecto a todo hombre. Segunda de Corintios 5:19, Colosenses 1:28, dice Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es una responsabilidad grande, hermanos. Gloria al Señor. Formas de ganar almas. Una, tengo 15 minutos, tranquilos, ya tienen sueño, que Dios los bendiga. Siga roncando ahí, hermano. Formas de ganar almas. Esto nos interesa a todos. Personalmente, de manera personal. Jesús comenzó el ministerio solo, luego llamó 12, luego llamó 70. En el día de Pentecostés habían 120. Después de Pentecostés habían 3,120. Después del segundo discurso de Pedro en el templo de Hermosa habían 8,120. Es decir, que el evangelismo comenzó con una sola persona, Jesús. Luego 12, luego 70, luego 120, luego 3,000, luego 8,000. Ese es el proceso del evangelismo. Usted no puede colocar un megáfono arriba en el alto más alto y poner la boquilla al megáfono hacia abajo y hacer un culto. Usted puede pararse en la cabeza y gritar, pero no hizo mucho, porque el evangelismo personal es el más eficaz. Es el más eficaz, persona a persona.
que la persona lo oiga, que usted oiga a la gente, que usted pueda interactuar con la gente. No rellene la gente del evangelio. No, hay cristianos que parecen una metralleta, hermano. No los para nadie. Y esa pobre señora, ¿le puedo preguntar? No, interactúe con la gente, hable. No intente ganar una batalla. Es preferible perder una batalla y ganarse el alma. ¿De qué le sirve decir usted y gritar a los cuatro vientos? Me lo gané, lo saqué venteado. La idea no es derrotar a la gente. La idea no es sacar venteado a nadie y decir, le gané. No. En el evangelismo no pueden haber ganadores vencidos ni vencedores. Si usted dice, lo saqué venteado, pero perdió el alma, no hizo nada. Fue un peleón. No pelee con la gente. El que quiere escucharlo bien, el que no, no le insista. No se ponga que a la iglesia, al templo viene al atrio, después de los cultos viene gente de otras iglesias a pelear con usted. No peleen, hermano. El evangelio no es para pelear con nadie. Si quiere que le enseñen, enséñenle. Pero ya vienen a debatir, déjenlo que se vayan. Dice Pablo, no contiendas sobre opiniones, las cuales para nada aprovechan. De nada sirve. La idea es ganar a la gente, no sacarlos derrotados diciendo le gané. No, así no se gana la gente. Gloria al Señor Jesús. Aquí tenemos varios aspectos, tengo 15 minutos, tranquilos. En la Biblia habla de varios aspectos de la forma como se puede evangelizar. Primero, Operación Andrés. No hablo de los Andrés que hay aquí. Operación Andrés. Si usted mira Juan 1:42, encontrará que Andrés se convirtió primero a Jesús y luego Andrés llamó a Pedro y le dice, hombre, me encontré con el Mesías. Y fue Andrés el que trajo a Pedro a Jesús. Si se gana uno solo, usted no sabe de qué se desprende de esa almita que usted se ganó. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién se ganó a Pedro? Andrés. Andrés trajo a Pedro a Jesús y ahí fue donde Pedro se convirtió. 2. Operación Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Felipe le dice a Natanael estas palabras: hemos hallado al Cristo de Nazaret. Juan 1:45. Hemos hallado al Cristo, al Mesías de Nazaret. Natanael le responde: ¿de Nazaret ha de salir algo bueno? Porque la idea de que Galilea era una región muy deprimida y que no iban a salir gente importante. Entonces Felipe le dice: ven y ve. Y Natanael fue a Jesús. Y Jesús lo llamó por su nombre. Y le dice Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sorprendió. ¿Y usted de dónde me conoce? Jesús le dice: te vi desde que estabas debajo de la higuera. Y con eso le dice Natanael: verdaderamente tú eres el Cristo. No hay que echar un parlamento, 2 o 3 palabras bien dichas. Deja a la persona. Uno que necesita la gracia de Dios, la unción del Espíritu. Hay que orar y leer la Biblia antes de emprender un tema evangelístico. 3. Estamos hablando de operación ¿qué? ¿Qué hizo Andrés? Trajo a Pedro a Cristo. No se trata de usted convertir la gente, tráigalos a la iglesia. Tráigalos. Operación Felipe, ¿cuál fue? Encontró a Natanael y le habló del Mesías. Y este vino a Jesús y al solo verlo le dijo: tú eres el Cristo. 3. Operación Samaritana. Ya ustedes conocen la historia de la mujer samaritana.
¿Dónde iba a pensar la samaritana que se iba a encontrar con el Mesías en el pozo de Jacob? La historia ustedes la saben. Una vez de que Jesús le reveló todo lo que ella era, le dice: me has dicho todo lo que soy. Me parece que tú eres profeta. Me estás diciendo todo lo que soy. Nosotros esperamos que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el Cristo. Y esa mujer se lo creyó y botó el cántaro y se fue. Esa cerró el negocio, cerró la tienda, paró el bus, paró el taxi. Sí, cerró el internet, cerró la fotocopiadora y se fue. Se le olvidó que había ido por agua para hacer el almuerzo. Se le olvidó y dejó el cántaro, hasta el cántaro lo botó. Y se fue a la ciudad. Cuando uno se enamora de Cristo, hermano, siempre tiene que ver que Cristo es primero. La mujer corrió a la ciudad y comenzó a evangelizar sin saber de teología. ¿Y sabe cuáles palabras de samaritana? Mire que son palabras sencillas. Estos que le estoy hablando, en 2 o 3 palabras se ganaron la gente. ¿Qué dijo la mujer samaritana? Ved, me encontré un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? ¡Hasta loca! ¡Ah, vieja loca! Vengan, caminen, ¿lo ven? Y le siguió mucha gente. Esta loca, ¿de dónde sale esto? ¿Será que hay algún brujo por ahí, algún adivino, algún sortilegio? Y cuando fueron y vieron a Jesús, se quedaron con la boca abierta y dijeron: ya no creemos solo por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y creemos que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso se llama Operación Samaritana. Y me admira una cosa: estos 2 cultos que hemos hecho evangelísticos, jueves y viernes, se ha premiado a las personas, los líderes que hayan traído más visitas a la iglesia. El jueves se ganó la Biblia una hermana y el viernes otra hermana. ¿Y dónde están los hombres? Oiga, mire, se volvió en un hombre, hermanita. Cuidado con eso. Pues no estoy diciendo nada, sino que veo que las damas como que se nos están encaramando, hermano. La mejor ofrenda fue de las damas. 2 damas que hemos premiado aquí esta semana son damas, ¿sí? La mujer samaritana, con un solo mensaje, se trajo un montón de gente y dijeron: nosotros ya creemos que este es el Cristo. Bueno, eso se llama operación ¿qué? Operación Nicodemo. Juan 3. ¿A cuántos evangelizó Jesús en el pozo de Jacob? Una mujer. Y esa mujer de inmediato se reprodujo y trajo un montón de gente a Jesús. ¿Cuántos evangelizó Jesús en el capítulo 3 de San Juan? Un hombre. Pero al final, usted ve a Nicodemo después de la resurrección, poniéndole la cara a Pilato, nada menos que al emperador. Dice: bueno, nosotros, José y Arimatea y yo, venimos a pedirte el cuerpo del maestro. Lo que no hizo Pedro, ni Juan, ni María Magdalena, nadie se atrevió a pedir el cuerpo muerto de Jesús. Dirían: ¿ya para qué eso? Pero Nicodemo y José de Arimatea se atrevieron a hacerlo. Fueron nada menos que donde el príncipe. Pero algo más. Usted recuerda en el capítulo 7 de San Juan, los sacerdotes mandaron alguaciles para que trajeran a Jesús preso en la fiesta de los tabernáculos. Usted recuerda
que Jesús estaba predicando allí y los alguaciles se les olvidó la orden porque se pusieron a escuchar al Señor. Y llegaron sin el preso. No lo tomaron preso porque se le olvidó. Y los escribas, fariseos, sacerdotes le dijeron, bueno, ¿dónde está el preso? No. No lo trajimos. Oye, ¿y eso? ¿A eso no iban pues? Le dijeron, es que nunca hemos oído hablar como habla Jesús. Dijeron los escribas y fariseos, la gente que no conoce la ley, maldita es. Es decir, los fariseos maldijeron a los policías. Allí estaba Nicodemo en la asamblea y se paró el Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, frente a sus compañeros de corte. Allí estaba la Corte Suprema de Justicia y uno de la corte era él. Y le dice, miren, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien si primero no le oye? Colegas, ¿por qué no escuchan primero a Jesús de Nazaret y luego juzgan? Con eso Nicodemo evangelizó a toda la corte. ¿Sí ve? Una sola persona. Y cuando Jesús lo evangelizó, ¿cuántos sabían? Él solo. Pero quedó bien evangelizado porque cuando hubo que sacar la cara por el evangelio ante la corte, sacó la cara ante los máximos jerarcas de la justicia de ese tiempo y le dice, escuchen a Jesús primero. Escuchen a Jesús primero. Los sacerdotes que perseguían a los apóstoles por el evangelio, hablando mal de Jesús, se levantó entre ellos un hombre llamado Gamaliel, un doctor en filosofía y letras, un teólogo, el mejor, decano de la universidad. Les dice, miren, apártense de estos hombres, porque si lo que estos hombres hablan es de los hombres, se desvanece. Pero si es de Dios, no se va a desvanecer. No sea que os encontréis luchando contra Dios. No era cristiano, pero había oído el evangelio de labios de Pedro. Gloria a Dios. Gran palabra dijo Gamaliel. Sí, Señor, porque han pasado 2000 años y esta obra continúa todavía. No la han destruido ni la van a destruir jamás, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano, ¿me están oyendo? Sí, yo sé que me están oyendo, pero ¿me están entendiendo? Medio. Operación Cornelio. Tengo 5 minutos, tranquilos. El almuerzo hoy está tarde, hermano. Operación Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Era un gentil, era un inconverso, no era un judío, era un gentil. Reunió a su familia y reunió a sus vecinos e invitó a Pedro para que les hablara de Jesús. Es decir, Nicodemo no conocía a Jesús ni el evangelio, pero lo que él hizo fue reunir a su familia y reunir a los amigos y llamó a Pedro. Pedro, yo no conozco el evangelio, pero aquí estamos para escucharte. Hermano, usted no conoce, es decir, no tiene la habilidad para evangelizar, préstenos su casita. Invite a los amigos, vecinos, a sus familiares. Haga un discipulado en su casa. Regáleles un tintico. Eso vale muy poco. Invite a uno de los líderes de los discipulados. Invite, y hay como 50. Hermano, yo no sé evangelizar, pero ahí le tengo 10 almas. Mi familia, los vecinos. ¿Por qué no van a mi casa y evangelizan? Esa se llama Operación Cornelio, que no sabía evangelizar, pero invitó a sus familiares y a sus vecinos y luego a Pedro para que les hablara del evangelio. ¿Sí ve que hay muchas formas de evangelizar, hermano?
sin usted abrir la boca, simplemente invite a la gente. ¿Qué es lo que han hecho muchos hermanos? Invitar gente a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia por primera vez y les gusta y quieren volver. Bueno, seguimos con varias operaciones, pero el tiempo se me acabó. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. ¿Cómo hacer discípulos? Hay muchas formas. Ahí les doy algunas pistas. Aquí tengo otras después. Cuando me vuelvan a invitar lo vamos a hacer. Vamos a orar, hermanos. Espero que esta palabra se les haya quedado. Y esas técnicas que son sencillísimas. Porque usted no sabe a quién está evangelizando, si esa persona que está evangelizando puede ser un líder, un predicador, un misionero, un pastor mañana. O esa persona sea capaz de traer a la familia y a muchos otros al conocimiento del Señor. Vamos a orar por los cultos que restan aquí en La Paz. Terminamos aquí y nos vamos inmediatamente, los que puedan hacerlo, a hacer el segundo culto allá y luego aquí en la esquina. Señor Jesús, tu palabra es verdad. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, rogamos tu ayuda y tu presencia en las actividades que vamos a tener ahorita en la calle, Señor. Para la gloria de Dios, ayúdanos. La unción del Espíritu, la gracia del Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, para la gloria tuya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quietos un momentico. Esperemos que nuestros pastores encabecen esta marcha que vamos a hacer. Porque